De esta manera, la máquina recibirá casi $4 millones por Kevin Castaño, incluyendo los impuestos. Vale recordar que el volante de 24 años fue vendido a Rusia en $7.5 millones a principios del 2024. Sin duda, se trata de una de las operaciones más beneficiosas en la historia del club. En enero del 2024 había muchas expectativas de que Kevin Castaño se convirtiera en el dueño del mediocampo en Cruz Azul. Su estilo de juego basado en el buen trato del balón encajaba a la perfección con lo que pretendía Martín Anselmi de su equipo. Sin embargo, cuestiones económicas y de cupos de extranjero llevaron a Iván Alonso a aceptar la propuesta que había llegado del Krasnodar. La inyección económica que significó la venta del colombiano en ese momento sirvió para que se ejecute la cláusula de rescisión de Gabriel Fernández. Por supuesto, también fue útil para que se realicen otros fichajes como el de Gonzalo Piovi o Lorenzo Faravelli. Incluso este último fue contratado para reemplazar al ex mediocampista de Águilas Doradas. Llegó la hora de la verdad para Cruz Azul y Vicente Sánchez. El equipo cementero se juega la vida esta tarde en la Copa de Campeones de la CONCACAF cuando enfrente al Seattle Sounders en el duelo de vuelta de los octavos de final luego de haber dejado la ida 0-0 desde su jerarquía con 3 gritos y una asistencia. Pero las últimas semanas han cambiado su situación en el cuadro rosonero y su presente no viene siendo el mejor en Italia, preocupando a México de cara al Final Four de la CONCACAF Nations League. Es que este sábado el Milan se enfrentó al Como por una nueva jornada de la Serie A de Italia, y si bien su equipo pudo quedarse con los 3 puntos tras remontar el encuentro y ganar 2-1, el delantero mexicano no logró convertir nuevamente y su sequía goleadora se sigue agravando. Su último grito fue el 18 de febrero frente a sus excompañeros por la Champions League, donde anotó el único gol del equipo italiano. Desde entonces, Santi Jiménez no ha podido volver a gritar y ya son 5 los partidos en los que no logra anotarse personalmente en las redes. Esta situación que atraviesa en Italia incrementa la preocupación en el país por el calendario que se le viene con el Tri. Es que la selección mexicana tendrá acción dentro de pocos días por el Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF cuando se enfrente a Canadá por las semifinales y Jiménez podría verse afectado. Así lo han dado a conocer recientemente periodistas como Gibran Arash de TUDN, quien señaló que Javier Aguirre habría tomado nota al respecto y estaría analizando encarar el partido ante los canadienses con Raúl Jiménez como titular, destinando así a que Santi Jiménez vea el encuentro desde el banquillo. El AC Milan logró una victoria crucial contra el Colmo en la Serie A en un encuentro donde Santiago Jiménez fue sustituido justo antes del inicio de la remontada que les permitiría sellar el triunfo. Perdían 0-1 y luego pudieron hacer 2 tantos en el tramo final para que las cosas terminen 2-1 en su favor. Tras el partido, Sergio Conceição compartió su perspectiva sobre el momento actual del exfutbolista de Cruz Azul, explicando las dificultades que enfrenta en el fútbol italiano. En primer lugar, el entrenador portugués destacó la dedicación del Bebote y contextualizó su rendimiento en líneas generales. El luso hizo todo esto en conferencia de prensa luego de ser consultado al respecto y fue enfático. En cuanto a Jiménez, está trabajando duro, lo veo muy concentrado. El problema es que en Italia no es fácil contra equipos bien organizados a nivel defensivo, comenzó diciendo. Lejos de mostrar preocupación, el estratega interpretó la situación como parte del proceso natural de adaptación de un futbolista extranjero. Considero que es un periodo de adaptación normal. Será muy importante para nosotros, señaló el estratega portugués sobre el canterano de Cruz Azul, quien sigue siendo titular. De todas maneras, es preocupante que no termine de tener toda la confianza de su director técnico, dado que lo quita permanentemente de los partidos, incluso con el marcador en contra. Sin ir más lejos, el cotejo anterior ante Les, es donde perdían por 0-2, salió en la segunda mitad, y luego llegó la remontada. Las estadísticas de Santiago Jiménez desde su arribo a Milán. En lo que va de temporada, Santiago Jiménez suma 9 partidos disputados con un registro de 3 goles y 2 asistencias en todas las competiciones con el Milán. De mayor a menor, todavía continúa siendo uno de los con los cementeros será ese 29 de marzo a partir de las 21 horas. Cruz Azul volvió al camino del triunfo en la Liga MX este sábado tras 2 empates seguidos. El equipo de Vicente Sánchez dio una muestra de su jerarquía y dominó por completo Atlético San Luis con un contundente 3-0 en el marco de la jornada 12, lo que le permitió mantenerse en la 5ª posición del torneo doméstico.
Ángel Sepúlveda se anotó en las redes potosinas por duplicado en los primeros 15 minutos del partido, anunciando lo que se vendría en el Estadio Olímpico Universitario. En la segunda etapa fue Andrés Montaño quien con un buen movimiento en poco espacio y un posterior zurdazo, estableció cifras definitivas en el tanteador para cerrar una noche extraordinaria. En la conferencia de prensa posterior a la goleada propinada por la máquina de Vicente Sánchez, el entrenador de San Luis dio la cara pero cambió el foco de la situación. De esa manera, Dominic Torrent evitó hablar del nivel que presentó Cruz Azul y se centró en lo que hizo su equipo durante el partido. Creo que en la primera parte hemos tirado 30 minutos. A partir de ahí modificamos la defensa a 3 centrales y hemos mejorado. Comenzó marcando el entrenador de San Luis. Luego su semblante cambió para agregar que en la segunda parte hemos estado muy bien. Hemos podido marcar un par de ocasiones. Me quedo contento por la segunda parte del equipo porque hemos tenido cerca varias veces el 2-1 y luego la calidad individual marca la diferencia en los últimos metros, terminó declarando Torrent en referencia al encuentro donde Cruz Azul se retiró victorioso por 3-0 ante Atlético San Luis, aunque sin elogiar el nivel que mostraron los cementeros. ¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por la Liga MX? Luego de la victoria ante Atlético San Luis, el equipo dirigido por Vicente Sánchez tendrá un largo periodo de tiempo para trabajar debido en las últimas horas la previa del encuentro decisivo de Cruz Azul frente a Seattle Sounders por los octavos de final de la Conca Champions levantó temperatura en la afición cementera por una ausencia sensible. Es que Giorgos Giacomakis será baja de la convocatoria de Vicente Sánchez por una nueva lesión. Un desgarro en el inquisitorial de la pierna derecha de Giorgos Giacomakis, según apuntó el periodista Adrián Esparzoteo en X, lo marginó de la nómina de futbolistas que buscarán la clasificación a cuartos de final del certamen continental en el Estadio Olímpico Universitario, y esto cayó como un baldazo de agua fría en la afición de la máquina. Pese a que el delantero de 30 años arribó a Cruz Azul allá por el verano de 2024 envuelto en un halo de ilusión por su previo paso exitoso por la Major League Soccer con la camiseta de Atlanta United, lo cierto es que Giacomakis no ha podido adentrarse de lleno en el corazón de los cruzazulinos por una simple razón: sus frecuentes lesiones. Si bien a comienzos de este año parecía haber dejado atrás este problema que lo tuvo en varias oportunidades lejos del césped con la camiseta cementera, Giorgos Giacomakis volvió a ser el centro de la furia de los aficionados tras conocerse la información de su nueva lesión. Luego de conocerse la información de que el delantero griego no formaría parte de los futbolistas convocados por Vicente Sánchez para el desquite frente a Seattle Sounders en territorio estadounidense, la afición de Cruz Azul se hizo sentir en las redes sociales apuntando contra Giacomakis. El principal foco del enojo de los cruzazulinos se centró sobre la fragilidad del estado físico que presenta Cruz Azul. Llega al parón de selecciones de marzo en la mejor forma desde que Vicente Sánchez se hizo cargo del equipo. Los cementeros ya están instalados en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, además de mantener una buena racha en el Clausura 2025. La máquina se impuso 3-0 al Atlético San Luis en el marco de la jornada 12 de la Liga MX y sigue con su ascenso en la tabla de posiciones. Gracias a los 3 puntos cosechados en esta jornada, la tropa de Sánchez se encuentra en la quinta posición de la clasificación. Con 22 puntos en su haber, Cruz Azul está a solo 2 del Toluca, el cuarto posicionado. De ahí también existe poca distancia ante los líderes del campeonato, Club América, Club León y Tigres. El campeonato local entra en un receso de casi 10 días en un nuevo parón de selecciones. México disputará el Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante su similar de Canadá. Eric Lira y Carlos Gutiérrez irán al Tri en representación de Cruz Azul. Con un parón de selecciones en medio, la actividad en el torneo local se reanudará en poco más de una semana. El duelo contra las Chivas de Guadalajara está programado para el próximo sábado 29 de marzo desde el Estadio Akron, partido que se jugará a puerta cerrada. ¿Por qué el Cruz Azul vs Chivas se jugará a puerta cerrada? Después de los incidentes sucedidos en el Clásico Nacional ante el Club América, la comisión disciplinaria decidió castigar a las Chivas de Guadalajara con un partido sin público en el recinto tapatío. La cinta parata por la fecha FIFA. Recién volverá a tener acción el sábado 29 de marzo cuando visite a Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron a puertas cerradas por la jornada 13 de la Liga MX. La jornada del fin de semana terminó a lo grande para Cruz Azul después de la goleada ante el Atlético San Luis en el marco de la jornada 12 del Clausura 2025 de la Liga MX.
Gracias a esos 3 puntos, los cementeros ya pelean los primeros puestos de la tabla de posiciones. Uno de los jugadores que inició desde el banquillo contra los potosinos fue Omar Campos, último fichaje de la máquina en este mercado de pases. El defensor fue noticia el viernes pasado después de que se revelara que abandonó la concentración de los dirigidos por Vicente Sánchez. De acuerdo a una información que se dio durante la transmisión del partido, reconocieron que Campos abandonó la concentración de Cruz Azul para dirigirse a una clínica de la Ciudad de México por motivo de su paternidad. El propio jugador publicó en sus redes sociales que se había convertido en padre y subió a su Instagram personal varias imágenes del momento. Campos no fue tomado en cuenta por Vicente Sánchez y desde su llegada a Cruz Azul no está teniendo los minutos deseados. Gracias a los 3 puntos cosechados en esta jornada, la tropa de Sánchez se encuentra en la 5ª posición de la clasificación. Con 22 puntos en su haber, Cruz Azul está a solo 2 del Toluca, el 4º posicionado, feridos por gran parte de la afición del Rosonero, quien destaca su entrega y calidad. Tras acceder a los cuartos de final de la Conca Champions ante Seattle Sounders, Cruz Azul vuelve a enfocar su mirada en el torneo local. En el marco de la jornada 12 del torneo Clausura 2025 se enfrentará a Atlético San Luis, juego que está pautado para este sábado 15 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario. En la Liga MX, el celeste viene de empatar 1-1 ante Rayados de Monterrey en el mismo recinto y buscarán volver al camino del triunfo para permanecer en la parte alta de la tabla. El partido está programado para las 19 horas del centro de México y contará con transmisión en señal abierta. De cara al once titular que deberá presentar Vicente Sánchez, hay algunas bajas de peso a considerar. La primera tiene que ver con Georgios Giakoumakis, quien alarga una lesión muscular y se ausentará por segundo encuentro consecutivo, luego de ser marginado contra los de la Major League Soccer en la semana. El segundo jugador que no verá minutos contra Atlético San Luis es Gonzalo Piovi, debido a la expulsión que recibió contra Rayados. La buena noticia para el director técnico uruguayo es que esa sanción es solo por una fecha, por lo que podrá reaparecer ante Chivas de Guadalajara en la 13 y con lugar en Akron. El último y más reciente en confirmarse es nada menos que Rodolfo Rotondi, titular indiscutido en la banda izquierda de Cruz Azul. Según aseguró el periodista Adrián Esparzoteo en su cuenta de X, el argentino sufrió un duro golpe en una de sus rodillas y eso le impedirá formar parte del grupo. Santiago Jiménez arribó hace pocos meses al AC Milán desde el Feyenoord neerlandés y en sus primeros días había comenzado a dar muestra el atacante de 30 años, ya que no es la primera vez que el número 11 se pierde encuentros de la máquina por este problema. Es de cristal, acordaron varios. Incluso muchos de los aficionados comenzaron a pedir por su salida del equipo, apuntando contra su alto salario y la poca retribución que ha tenido con el equipo. En las últimas horas, la previa del encuentro decisivo de Cruz Azul frente a Seattle Sounders por los octavos de final de la Conca Champions levantó temperatura en la afición cementera por una ausencia sensible. En el último mercado de pases, Cruz Azul fue un personaje secundario en una novela que estuvo llena de capítulos. Aunque surgieron muchos rumores alrededor, River Plate aceleró para cerrar la contratación de Kevin Castaño, un futbolista que pidió expresamente Marcelo Gallardo. El mediocampista colombiano se destacó en el último año en el fútbol ruso y en la selección de Colombia. La realidad es que Castaño no tuvo demasiadas oportunidades en la máquina, pero su rendimiento en la selección le permitió que tenga muchos reflectores sobre su cabeza. De hecho, River se interesó más en él por lo realizado en la Liga MX y en las eliminatorias sudamericana, que por lo mostrado en el Krasnodar. Aún así, el conjunto ruso se puso firme en las negociaciones y eso generó que los números de la operación se inflen. Según informó Diario Olé, River terminó cerrando la contratación de Kevin Castaño en una cifra cercana a los $14 millones. Otra de las situaciones que habrían inflado el valor de la operación fue el pedido de Cruz Azul, quien pidió que se le pague el 30% de la ficha que todavía le pertenecía. En Argentina se especulaba con que el cuadro celeste se convirtiera en socio del millonario para que la transferencia no siga aumentando. Lo cierto es que la directiva cementera se puso firme y pidió que se le pague el porcentaje que le correspondía.